¿Habían escuchado antes sobre el idealismo alemán? Antes de comenzar a explicar qué es el idealismo alemán, ¿saben ustedes qué es el idealismo? El idealismo es lo que designa las teorías que dicen la realidad. ¿Cierto, Giovanna? Sí, Gretel. El idealismo alemán es un estilo filosófico que tuvo sus orígenes en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Uno de los principales personajes de este idealismo es Immanuel Kant. ¿Pero qué sostiene el idealismo? ¿Cómo es? El término idealismo designa las teorías que en oposición al materialismo sostienen que la realidad extramental no es cognoscible tal como es en sí misma, y que el objeto del conocimiento está preformado o construido por la actividad cognoscitiva. Las distintas variantes del idealismo postulan distintos principios que modelan y conforman nuestra imagen del mundo de una manera determinada. ¿Qué es la realidad extramental? El acto de pensar es realidad humana. El objeto pensado es irreal. Entonces, la forma física es realidad extramental. ¿Y a qué se refiere la actividad cognoscitiva? Es un proceso múltiple e interactivo que involucra armónicamente a todas las funciones mentales, a saber, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, creatividad, imaginación, intuición, interés, atención, motivación, conciencia e incluso creencias, valores, emociones, etc. Antes de comenzar a explicarles el idealismo alemán, tenemos que explicarles cómo surge. Sí, no creo que haya llegado de la nada. Me gustaría comprender cómo pensaban en ese entonces y cómo se llega al idealismo alemán. En la época de la Ilustración y el cuestionamiento de la metafísica surge un personaje de suma importancia, el genial filósofo Immanuel Kant, quien en ese entonces pasaba por circunstancias que lo presiden y que él convive para que él lograra adoptar su posición como crítico de la metafísica. Otra circunstancia que influyó en Kant para tomar su decisión en el terreno filosófico fue el encuentro con el racionalismo y el empirismo, donde él lee el libro de David Hume que despierta su sueño dogmático y él suspende la situación de la metafísica para investigarla mejor. Hume. Sí, exacto, pero ¿sabes qué hace que Kant despierte con respecto a la metafísica? Bueno, sé que despertó gracias a las reflexiones humanas, que fueron las relativas a las ideas de objetos metafísicos como la sustancia y el yo, y la crítica. Este personaje fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Fui el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y soy considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Kant nació en Königsberg, Prusia, y estudió en el Colegio Fideliciano. Se dedicó al cultivo y al estudio de las diferentes disciplinas. Su sistema se considera un criticismo trascendental, porque aborda la crítica de la razón en su esencia misma y estudia las condiciones que hacen posible los objetivos de esa razón, tanto pura como práctica. Sobre la razón práctica y la metafísica, fueron parte de la crítica de la razón práctica, que fue una de sus grandes obras, que según él fueron a priori y formales, porque no tienen contenido, no dicen qué se debe hacer, sino cómo se debe obrar. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Surgió a partir de la obra de Immanuel Kant en los años 1780 y 1790, vinculado estrechamente con el romanticismo, la Ilustración y el contexto histórico de la Revolución Francesa. Los principales pensadores del movimiento fueron, además del propio Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Kant provocó en Alemania un impacto notable, pero no es posible explicar el idealismo alemán únicamente como un simple desarrollo de la doctrina kantiana. Alemania estaba dividida y atrasada social y económicamente respecto a Francia e Inglaterra. El idealismo alemán recoge esta preocupación por la libertad y la unidad frente al extranjero. Los temas principales de los filósofos idealistas serán entonces el desarrollo de la doctrina kantiana, ya que Kant fue el punto de partida, iniciador y maestro. No escapó a la crítica ni fue seguido fielmente, pero no todo se redujo a él. Las preocupaciones religiosas, ya que aparece un espíritu heterodoxo de carácter místico o panteísta. Se plantea el problema de la relación entre lo finito y lo infinito, la relación entre la filosofía y la religión. El interés por el mundo clásico, en la madurez de Goethe y en la mayoría de los románticos. Es un referente permanente para Hegel. El romanticismo
La fusión con la naturaleza, la identificación de la filosofía, la poesía y la religión da lugar a una interesante cooperación en la cual los poetas se inspiran en los filósofos. Carácter teórico. Los desarrollos teóricos del idealismo no conducen a revoluciones sociales o políticas. Johann Gottlieb Fichte fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel, es considerado uno de los padres del llamado idealismo alemán. A los 28 años conoció la filosofía de Kant. Su finalidad, al elaborar su filosofía, fue unificar las distintas teorías que integran el sistema del criticismo kantiano. Algunas de sus modificaciones. En relación con la metafísica, Kant ofrecía solamente los prolegómenos, pero Fichte se propuso desarrollar la propia metafísica. En la filosofía, decía que lo que hizo Kant fue una crítica, pero él deseaba construir su sistema. Con respecto al principio, el objeto debe formarse según la índole a priorística de nuestra mente. Fichte pretendió completarlo y desarrollarlo. Fichte se esforzó por deducir de la esencia misma de la razón todas las formas, incluyendo la de la intuición. Como punto de partida de su sistema, Fichte plantea este principio: la razón, el yo, debe producir no solo la forma, sino también la materia del conocimiento. El idealismo es lo que designa las teorías que dicen la realidad. Designa las teorías que, en oposición al materialismo, sostienen que la realidad extramental no es comprensible tal como en sí misma y que el objeto del conocimiento está construido por la actividad cognoscitiva. El idealismo alemán recoge esta preocupación por la libertad y la unidad frente al extranjero, esa pasión por la nación alemana, por analizar el concepto de pueblo. Los movimientos nacionalistas coinciden con este clima intelectual. El idealismo se conformó por cómo esos filósofos proyectaban a Alemania por medio de distintas visiones, en donde creían encontrar la estabilidad exacta de su país. Imaginaban un país puro, completo y magnífico a su parecer. Lo veían ideal. Rechazaban los objetos o cosas, ya que ha sido entendido frecuentemente como una forma enteramente científica y racionalista de ver el mundo, particularmente por pensadores religiosos que se le oponen. Es usado como una etiqueta para un estilo de vida que busca riqueza, dinero y comodidades, en lugar del desarrollo espiritual o mental. Y bueno, eso ha sido todo. Esperamos que comprendieran nuestra explicación del idealismo alemán. Gracias por escucharnos.